Clasificación A, apto para todo público. El siguiente es un espacio de información oficial de Federación Deportiva de Cotopaxi. Somos la fuerza de una provincia. La Federación Deportiva de Cotopaxi presenta el esfuerzo, el talento y la pasión de nuestros deportistas, respaldado en la fuerza federativa de una institución con visión social. Su espacio, Chasqui TV. Amigas, amigos de Federación Deportiva de Cotopaxi, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con este espacio de información oficial del deporte formativo de nuestra provincia. Hemos retomado la edición de este espacio justamente con el propósito de compartir con ustedes información de relevancia de la actividad deportiva de nuestro territorio, pero también de aquellos temas que nos importan como familia federativa y como aficionados al deporte formativo provincial. Mi nombre es Paul López y en esta ocasión tengo el honor de presentar al ingeniero Pablo Palacios. Él es investigador, vulcanólogo y es también el responsable de la sismología del volcán Cotopaxi. Nuestro coloso ha presentado una actividad inusual a lo que estábamos acostumbrados a observar en el Titán de los Montes. Desde el mes de octubre empiezan a registrarse probablemente emisiones de vapor, de gas, que progresivamente han ido llegando a registrar también la presencia de ceniza. Y queremos compartir con nuestros deportistas, con nuestros padres de familia, con la audiencia que tienen los medios institucionales para proveerles de información real que proviene de un técnico avalado que elabora, que trabaja en una institución como el Instituto Geofísico, que es hoy por hoy, comprendemos, la institución proba para brindarnos información de qué es lo que está ocurriendo con el volcán Cotopaxi. Ingeniero, quiero darle las gracias por haber aceptado esta invitación, por permitirnos contar con su tiempo para compartir qué es lo que ocurre con el volcán Cotopaxi. El día de hoy, exactamente viernes 17 de febrero, ¿cuál es el estado del volcán? Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y por apoyar, digamos, a la ciudad de La Tacunga, ¿no? Básicamente el volcán en la última semana, respecto a la anterior, que ya emitimos, digamos, la reunión que tuvimos aquí, ya se informó a la ciudadanía del estado del volcán, ha incrementado un poquito más la intensidad interna del volcán, sobre todo en la parte interna, ¿no? Sigue en un nivel moderado, podríamos llamarle, pero en este caso ya con una tendencia otra vez ascendente. Estaba con una tendencia sin cambio, pero por estos cambios en estas variables, en este comportamiento interno, vuelve a tener otra vez una tendencia ascendente. ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurre con el fenómeno registrado en 2015 y el proceso eruptivo actual? Y ahí una puntualización, porque el Instituto Geofísico ha sido muy responsable en denominar a lo que está ocurriendo como un nuevo proceso eruptivo que se contrapone a la tesis socializada días atrás, o semanas atrás, o meses atrás, que era un proceso hidrotermal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es un nuevo proceso eruptivo? ¿Es un proceso hidrotermal? ¿Cuál es la diferencia de las dos? ¿Y cuál es la posición que tiene el Instituto Geofísico respecto de qué está pasando? Ya, el Instituto Geofísico jamás ha dicho que es un proceso hidrotermal. Eso viene, digamos, de
La fuente de eso es un docente de la ESPE, ¿sí? Pero realmente eso no tiene ningún sustento. Entonces, para explicar un poco, primero debemos entender que es un proceso hidrotermal, ¿no? Entonces, podemos tener un cuerpo caliente al interior de la Tierra y el agua, que puede ser producto de los ríos o de cualquier fuente de agua, penetra un poco a través de la roca, se calienta internamente y sale y puede salir en forma de vapor. Pero eso no es lo que está ocurriendo en realidad en el volcán. Eso ocurre, por ejemplo, esas fuentes hidrotermales ocurren en Papayacta, ¿sí? En las aguas termales del Tingo, ocurren en lo que se conoce como geysers. Eso es muy típico en el parque de Yellowstone en los Estados Unidos, por ejemplo. Si la gente va y busca los geysers en Estados Unidos, va a ver que son como columnas de agua que salen y con vapor por un instante y luego colapsan, y después de unos pocos minutos vuelven a salir y vuelven a colapsar, ¿no? Entonces son procesos hidrotermales. Otros procesos hidrotermales, por ejemplo, se da en los fondos marinos, cerca de lo que se conoce como fallas de formación de las placas continentales, ¿no? Fallas de transformación se llaman estas, y ahí se dan, digamos, estos procesos hidrotermales. ¿Por qué? Porque básicamente todo el agua del mar, del océano Atlántico, por ejemplo, en otras partes del mundo, entra en contacto con estas partes calientes y evidentemente producen internamente, pues, emisiones de plumas calientes dentro del fondo marino, ¿no? Entonces, pero esto no se da en el volcán Cotopaxi. El volcán Cotopaxi tiene muestras muy claras de productos magmáticos. Uno de los productos magmáticos, por ejemplo, es el SO2, que se lo detecta en satélites, se lo detecta con nuestros instrumentos en tierra, por eso son importantes los instrumentos que tenemos ahí. Y si es que fuera cierto que fue un proceso hidrotermal y que tal vez el volcán está desgasificando también SO2 de forma pasiva permanentemente, el momento que se produjera, digamos, la emisión de vapor de agua mezclada con ceniza, no debería variar la cantidad de SO2, porque básicamente tiene solamente agua que se está calentando y sube y asciende y arrastra lo que tenga que arrastrar, en parte, digamos, de ese SO2. Pero desde octubre, igualmente ocurrió, digamos, en el 2015, desde octubre, ¿sí? La cantidad de SO2 llegó de haber estado en menos de 100 y pico de toneladas por día, digamos, pasó a varios miles de toneladas por día. Entonces, ese producto viene exclusivamente del magma, no viene digamos, de agua calentada. El agua calentada no puede producir eso, ¿no? Y lo otro es la composición de la ceniza. Entonces, estos fragmentos de roca, que en realidad la ceniza no es como la ceniza de cuando uno cocina algo con la leña, ¿no? Se le llama ceniza volcánica por el parecido, por la forma, pero en realidad es roca pulverizada miniatura. El proceso se llama un proceso de fragmentación, son en realidad procesos de ruptura de la roca, ¿no? De fracturamiento de la roca. Entonces, es el magma fresco que sube, se fractura, se fragmenta y sale. Se puede mezclar, por supuesto, con residuos de erupciones anteriores. Y nosotros hemos visto que la proporción de magma fresco, digamos, en la ceniza, llega en los últimos datos que tenemos hasta un 40%. A inicios de octubre estaba por el 20%. Es decir, ahí se ve ya un incremento de magma nuevo que está saliendo. Entonces está muy lejos en realidad está siendo la gente desinformada al decirle que se trata de un sistema hidrotermal. No son aguas termales la del Cotopaxi, no nos podemos ir a bañar al Cotopaxi en la situación en la que está. Ingeniero Palacios, ¿por qué puede haberse ocasionado esta acción en la que no se brinda información adecuada a la ciudadanía por parte de quienes estudian al volcán Cotopaxi? O sea, el Instituto Geofísico que hace los estudios siempre está proveyendo la información que es más pertinente, más adecuada. Es una información que ha sido discutida. Por ejemplo, nosotros antes de emitir un informe a la semana o un informe especial, recién creo que va a salir un nuevo informe especial, tenemos reuniones y discusiones, ¿no? Y eso también pasa a las autoridades, evidentemente. Lo que ocurre es que sí hay personas que creen saber, ¿sí?, sobre los volcanes y conjeturan cualquier cosa, ¿no? No es hacer ciencia. Si yo veo un dato y me imagino todo lo demás, toda la historia,
Por ejemplo, así se lo hacía antiguamente en el medioevo, antes del Renacimiento. Le pongo un ejemplo. Veían, por ejemplo, que un cuerpo caía. ¿Sí? Dice, un cuerpo cae. Entonces se imaginaban que el cuerpo caía no era por la atracción de la Tierra, como conocemos ahora, por la fuerza gravitacional, etcétera, sino que se imaginaban que los cuerpos tenían un espíritu que les llevaba hacia abajo, o un espíritu que les llevaba hacia arriba, por ejemplo, el vapor caliente que sale, porque su espíritu era ir hacia arriba. Toda esta imaginación a partir de un hecho que nosotros observamos no es la ciencia actual. Viene en los siglos XVI, XVII, el Renacimiento, donde fundamentalmente el conocimiento se tiene que respaldar en información, en observaciones, en datos. Y de ahí la importancia que tengamos tantas estaciones. Cuando nosotros decimos es el mejor volcán monitoreado, etcétera, ¿sí?, que tenemos aquí en el país y posiblemente en el continente, ¿sí?, es porque tenemos suficiente información para poder respaldar las hipótesis que nosotros estamos formulando. Entonces, claro, una persona que ve humo blanco, ¿sí?, y cree que se trata simplemente de un proceso de calentamiento de agua, sin ver los demás datos, a veces llega al punto de los datos que aparecen, por ejemplo, las observaciones satelitales, etcétera, de un proceso de negación. No, eso no es posible. Mi hipótesis tiene que ser la correcta. Entonces, en realidad termina convenciendo a la ciudadanía, a autoridades de ideas que son absolutamente contraproducentes, porque eso implicaría que el volcán no está haciendo nada internamente y que podríamos hacer ocasionalmente cualquier otro tipo de obras y que tenemos tiempo, cuando en realidad el volcán está en un proceso cada vez más intenso, pues, de actividad, ¿no? De manera textual, el volcán Cotopaxi está en un nuevo proceso eruptivo y no en un proceso hidrotermal. Así es, así es. ¿Qué deben entonces hacer las autoridades y la ciudadanía para comprender la situación del volcán y para iniciar a ejecutar acciones de remediación? O sea, hay muchas acciones que se pueden hacer, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es siempre informarse de fuentes confiables. O sea, nuestras fuentes no vienen solamente porque decimos somos nosotros. O sea, nos apoyamos con colegas internacionales, es decir, somos un equipo bastante grande. Y si a alguien se le ocurre una idea loca, porque a cualquiera se le puede ocurrir una idea loca, y propone que sí, se trata de algo de más, bueno, explique, fundamente, razone, ponga sus evidencias, etcétera, y la gente lo discute. Pero eso digamos, después de todo eso nosotros sacamos las conclusiones y esta información es nuestra responsabilidad porque tenemos a partir del 2003 el decreto que nos pone como una institución oficial para emitir sobre estos temas volcánicos y sísmicos. Somos la responsable de dar la información, de proveer la información. Entonces esta información la estamos dando permanentemente a todas las autoridades y a toda la población. Nuestros canales de comunicación no es solamente a la autoridad, es también directamente a la comunidad y siempre lo ha sido así, ¿no? Bajo determinadas excepciones, pero ciertas excepciones que hubo en el pasado, pero digamos, esa ha sido nuestra política siempre como universidad, como instituto geofísico perteneciente a una universidad. Estamos dialogando con el ingeniero Pablo Palacios, él es investigador del Instituto Geofísico y es el responsable de la medición de la sismología del volcán Cotopaxi. ¿Lo pronuncié bien? Es una aclaración ahí nomás. Yo trabajo en la sismología del volcán Cotopaxi, pero no soy el único. Hay otros colegas como por ejemplo Steven Hernández, Daniel Pacheco, etcétera. Son parte del equipo. ¿Cuántas personas se encuentran debatiendo antes de los informes oficiales que emite el Instituto Geofísico? ¿Una sola persona? O sea, ¿Cuántos? ¿Un equipo multidisciplinario? Ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión en la que estaríamos unos 20, 25 investigadores, digamos, de diferentes áreas, ¿no? De la parte de geología, de la parte de gases, de la parte de formación, por ejemplo. Le deben conocer Patricia Motes, que trabaja muchísimo en geodesia de formación, ¿sí? Y otros colegas más. O sea, ya estaríamos unos 20, 25, y de la parte de sismología, las personas que le menciono también. Van a permitirnos presentarles a continuación un video, un reportaje elaborado por el periodista Milton Yepes de la cadena televisiva Teleamazonas,
quien nos da una óptica general de cómo se ven las cosas desde afuera de la provincia de Cotopaxi y cuáles son los riesgos latentes que probablemente tenemos como ciudad y como provincia en los cuales deberemos ir trabajando. Le voy a pedir entonces al equipo de producción nos permita proyectarles el siguiente video. Considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo por la frecuencia de las erupciones y la cantidad de habitantes potencialmente expuestos frente a una descarga eruptiva, el Cotopaxi amenaza con un nuevo evento luego de 138 años de relativa calma. Había despertado en 2015, no obstante, en octubre del 2022 ha iniciado lo que los vulcanólogos consideran una erupción en curso. La actividad sísmica es constante y la emisión de inmensas columnas de vapor no se ha detenido. Junto a Daniel y Marco, vulcanólogos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, viajamos por la ruta norte del volcán, hacia el Valle de los Chillos y Sangolquí. La geografía muestra las zonas de depósito de lajares y material arrastrado en las 5 erupciones pasadas de lo que se tiene registro. Y estas especies de terrazas, que son rasgos morfológicos producto del depósito de los lajares del volcán Cotopaxi, que ocurrieron en la última erupción en junio de 1875. La este queda en esta especie como de isla en la mitad de los dos ríos, y ahorita estamos en esta parte justo al ladito del río. Y para hablar de zonas de riesgo hay que ver la ubicación de los ríos que nacen en el Cotopaxi. Por aquí pasan el río Pita y San Pedro. De hecho, están en el borde de conjuntos habitacionales, zonas comerciales y bajo este moderno intercambiador, construido sin planificación alguna. Vamos en dirección al volcán por zonas residenciales. Los técnicos del geofísico nos hacen notar la huella de las 5 erupciones registradas desde 1534. Y todas siguen sobre y al margen de los ríos. Sí, que va cargando la roca. Esto sí es material volcánico. Sí, esta es una roca probablemente de la erupción. Se puede ver cómo se han ido acumulando varios de los depósitos de las erupciones del volcán Cotopaxi. Entonces, como se puede ver, es un flujo grande, potente, y tiene estos bloques que son piedras volcánicas, rocas de gran tamaño. Muchas de las urbanizaciones se han instalado sin que las autoridades locales hayan limitado o prohibido las construcciones, pero están en zona de peligro. Aproximadamente a 40 kilómetros del volcán Cotopaxi, en el sector de Cachapamba, varias son las urbanizaciones que se han asentado desde hace algunos años. No obstante, los permisos se frenaron tras el riesgo que existe de la presencia de lajares. Estamos en el margen izquierdo del río Pita, una de las zonas que podrían considerarse más inseguras en caso de erupción. Estas son imágenes captadas por el geofísico el 5 de enero del 2023. Esta es del 13 de enero. La actividad del volcán Cotopaxi ha obligado a mantener operativos los sistemas de alerta temprana. En todo el Valle de los Chillos hay alarmas y señales de las rutas en caso de evacuación. Daniel y Marco, nuestros expertos y guías en este recorrido, nos cuentan que frente a una potencial erupción del Cotopaxi, habría tiempo para tomar acciones, que el riesgo es inevitable, pero la información es vital para estar a salvo. Reportaje que fue transmitido por la cadena televisiva Teleamazonas. ¿Está sobredimensionado el contenido de este reportaje? ¿El riesgo del que se habla es en realidad el riesgo que debemos considerar como ciudadanos y como autoridades? Es real. Nosotros diferenciamos entre amenaza y riesgo, ¿no? La amenaza, digamos, es lo que genera el volcán en forma natural. No hubiera riesgo si nadie viviera en los alrededores. Es la densidad poblacional lo que incrementa el riesgo en este caso, ¿no? Y evidentemente lo que se estaba observando ahí en las zonas, en ese caso hacia el lado norte, hacia el Valle de los Chillos, está bastante poblado. Entonces, igual hacia el lado sur, en algunas partes, ¿no? Y aquí en la Tacunga. Entonces, es real, o sea, el volcán va a tratar, los lajares del volcán, degenerarse y bajar por este lado o por el lado norte, etcétera, van a tratar de pasar por donde ya lo ha hecho antes. Ahí están las evidencias, o sea, es absolutamente real. Ingeniero,
En una de las últimas visitas que realizó Patricia Motes acá a la ciudad de La Tacunga para brindar una conferencia, si no estoy equivocado, no más de 2 semanas, ella mencionaba que si hiciéramos una comparación con el proceso registrado en el año 2015, quizá para tener una referencia, el proceso del 2015 habría estado en un nivel 7, el proceso actual estaría en un nivel 3. Esa información que se nos hace llegar nos da a entender que, es decir, el volcán está elevando, incrementando su actividad este momento. Sí, ¿Es creciente? Sí, yo estuve también en esa reunión, ¿no? Básicamente tiene un nivel de intensidad un poco más baja que la del 2015. Y uno se puede dar cuenta, por ejemplo, en el 2015 produjo una columna de 8 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter. Eso no se ha producido todavía. O sea, no se ha tenido una explosión tan potente todavía, ¿no? A este momento, para la fecha de esa reunión, digamos, hace 2 semanas, ya prácticamente tenían la misma duración lo que pasó en 2015 y lo que pasa ahora. Ahora ya estamos en un proceso más prolongado. Y no solo eso, sino que empezamos a tener cada vez un poco más de intensidad. Estamos todavía ligeramente menor, pero cada vez esas diferencias se van acortando, lo cual podría significar que lleguemos en un momento dado a estar igual que el 2015 y puede producirse una explosión, digamos, similar tal vez a la de 2015. Es una posibilidad, ¿no? ¿El tiempo de este proceso en comparación al del 2015 ya se cumplió? Ya pasó. Ya, a este momento ya es un poco más largo. Fue unos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, ya vamos cerca de los 4 meses nosotros, ¿no? Le hago esta pregunta y voy a volver a reformular la misma para ratificar este mensaje con el que no buscamos alarmar o crear pánico en la población, pero sí un sentido de responsabilidad, un sentido de conciencia respecto de qué es lo que debemos hacer este momento para que no se repitan los errores que cometimos como ciudadanos en el 2015, pero sobre todo para que seamos una imagen ejemplificadora para las nuevas generaciones. Probablemente uno de los problemas más grandes que estamos enfrentando este momento es la indiferencia con la que muchos adultos estamos tratando este tema. Cuando uno intenta conversar sobre el volcán Cotopaxi, sobre los riesgos, sobre las cosas que se deberían hacer, sobre las cosas que aún no se han hecho, existe una apatía de la población. Y eso, lamentablemente, llega a irradiar en las nuevas generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que están esperando aprender de nosotros para saber cómo continuar conviviendo con uno de los volcanes más grandes y activos del mundo. Por ello, entonces, la importancia de haber compartido este espacio con el ingeniero Pablo Palacios para preguntarle, luego de toda su experiencia científica, luego de todos los datos estadísticos, la información que tienen con el sistema de monitoreo establecido por el Instituto Geofísico, ¿qué debemos hacer? La inquietud inicial que tenemos como ciudadanos, latacungueños o cotopaxenses, es ¿en cuánto tiempo podría darse la evaluación, la erupción? Bueno, eso no se puede predecir. O sea, la erupción está en curso. Lo que pasa es que es de baja intensidad. Lo que no se puede predecir es la fase intensa, más potente de la erupción. A eso le conocemos como un paroxismo. Los médicos utilizan este término justamente para la fase más intensa de un proceso, ¿no? Entonces, esa fase más intensa no la podemos predecir exactamente cuándo va a ocurrir. Si tenemos un poco de suerte, nos dará tiempo para organizarnos y regresamos a calmarse, pero si eso no se calma y se sostiene la tendencia ascendente, entonces cada vez nos acercamos más a ese escenario, cada vez nos está quedando menos tiempo. Y si es que hay apatía, como usted menciona, es preocupante, ¿sí? Eso significa que no hay organización. Hay muchas formas de organización. Nosotros generalmente vamos y observamos a nuestras autoridades, les pedimos que tomen acciones, etc. Pero también hay acciones que como individuos, como comunidades, como barrios, también las podemos tomar. Es organización. Y
todas esas organizaciones son completamente válidas. Tienen que coordinarse nada más. Hay experiencias interesantes en el Tungurahua, por ejemplo. Las comunidades del lado occidental se organizaron y el momento que fue las erupciones más potentes, ellos lograron evacuar a tiempo. Estamos hablando de 3.000 personas que salvaron la vida, ¿sí? Ahí murieron 6 personas porque decidieron a regresar a cargar su televisor, ¿ya? Entonces, lastimosamente, pero ya estaban evacuadas y se regresan. Entonces, la organización social es importantísima, pero en una ciudad tan grande como la Tacunga es un reto mayor. Y ahí es donde yo creo que el apoyo de las autoridades a esas organizaciones son fundamentales. Tenemos que prestar oídos a información correcta, como es la del Instituto Geofísico, a la información que provea también la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ¿sí? Porque la Secretaría de Gestión de Riesgos posiblemente les diga, aquí es donde puede haber, por ejemplo, vamos a poner un abastecimiento de agua, víveres o lo que sea, ¿no es cierto? O dar las mejores orientaciones. Entonces la gente tiene que estar informada y tiene que practicar. O sea, las evacuaciones, fíjense, pueden ser en el día, pueden ser en la noche. Generalmente los simulacros de evacuaciones son avisados. Pero imagínense que usted que sea en la madrugada, donde la gente está asustada. Van a salir inmediatamente porque sonaron las sirenas, van a coger el carro. Lo más probable es que se queden atrapados en medio de tantos carros. Entonces tienen que ser otras acciones coordinadas, organizadas, manteniendo la calma. Nos enfrentamos a una situación bastante difícil. Y digo que nos enfrentamos porque fundamentalmente somos 4 actores. La parte científica, que lo mismo nos puede pasar a las 3 de la mañana y tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra para poder dar información a tiempo. La Secretaría de Riesgos, porque tiene que organizar y estar seguro que la gente va a lograr tener acceso a los medios que necesite para poder sobrevivir, ¿sí? Las autoridades, entre ellas está también las autoridades que serán alcaldes, prefectos, lo que sea, ¿sí? Los medios mismos, los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que tenemos, aquí los medios tienen responsabilidad también de realmente contrastar la información, realmente buscar la información de qué es y hacer todas las preguntas. Medios, la gente, pregunten todo lo que tengan que preguntar hasta estar seguros de que la información que tienen es realmente confiable. Y finalmente la misma ciudadanía, el cuarto actor. Entonces todos estos 4 actores sociales de nuestra comunidad tenemos que actuar de una manera muy coordinada. Nos enfrentamos a una batalla, si quiere verlo así. Y en esta batalla vamos a ver heridos, rasguñados, lo que sea, pero hay que minimizar ese impacto, ¿sí? De aquí no vamos a salir con que no pasó nada. A todos nos va a caer algo. Si a nosotros, por ejemplo, como Instituto Geofísico, se nos pasa unos minutos y no logramos responder a tiempo, nos va a caer algo. Si a la Secretaría igual no responde bien, igual. Si los medios, por ejemplo, desinforman, también les va a pasar la factura en un momento. Si es que la población no se organizó bien y salió corriendo y se tropezó y hubieron accidentes, etcétera, les pasa factura. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Es una situación difícil y tenemos que ser muy serios con esta situación. Ingeniero, le hacía esta pregunta justamente por la seriedad con la que debemos tratar los temas y sobre todo aclarar a la ciudadanía varias inquietudes que tienen. En las últimas semanas probablemente se ha transmitido a manera de rumor un dato, una información de que la proyección es de que no tendríamos más de 2 años. Es lo que dice la gente en las calles de la Tacunga. Los técnicos dicen que tal vez en 2 años vaya a erupcionar el volcán Cotopaxi, entonces tenemos tiempo de aún hacer las cosas. El Instituto Geofísico tiene la capacidad técnica de pronosticar un tiempo para una erupción volcánica. La capacidad que tenemos de pronóstico no va más allá de un par de semanas. Pensamos, generalmente nosotros presentamos los escenarios de lo más probable que ocurra, digamos lo que ocurra con una probabilidad intermedia y lo menos probable que ocurra, ¿no? Entonces, de momento, lo más probable es que se mantenga este escenario de emisiones de actividad moderada, ¿sí? Es un poco menos probable, pero es probable también que tengamos estas explosiones de más de 3 kilómetros, como la del 2015, y que aún el 2015 también se consideró como moderado, ¿sí?
pero ya más fuerte, mucho más fuerte, ¿no? La más alta hasta el momento ha sido de 2.8. Sí, actualmente, ¿no? Sí, no hemos pasado, digamos, el techo de los 3 kilómetros aproximadamente. Y lo menos probable, no quiere decir imposible, es una erupción tipo 1877. Y le digo que en las próximas semanas no es imposible porque podría darse. Y más allá de esas pocas semanas de que hacemos este pronóstico, no es posible. La ciencia no puede ir. Decir 2 años, pudimos haber dicho 1, alguien pudo haber dicho 3, o sea, eso es simplemente especulación. En el peor de los casos, en un par de semanas podemos tener otra erupción como la de 1877, o podríamos no tenerlo, ¿no es cierto? Pero no se puede ir más allá en realidad. No podemos, nadie en realidad tiene la capacidad de firmarle. A ver, fírmeme. ¿Quién dijo 2 años? Y si pasa algo, no hay forma. Tampoco, no hay ciencia que lo permita. Tampoco hay la posibilidad de manifestar de que no, se va a calmar, porque también es otro de las ideas que tiene el colectivo. No, el volcán se va a calmar como pasó en 2015. Quisiéramos, pero no lo vamos a decir hasta que no lo veamos. Nosotros cuando hacemos ciencia nos basamos en datos, ¿sí? Y los datos actualmente muestran una tendencia ascendente en la parte interna del volcán. A nivel de emisiones está más o menos de la misma manera y está como tendencia sin cambios. Cuando tengamos datos de que, digamos, tiende a bajar todo, lo diremos que tiende a bajar, ¿sí? Pero no podemos afirmar, al igual que no hay certeza de que vaya a ocurrir una erupción potente como la de 1877 de aquí a 2 semanas, no sabemos si de aquí a 2 semanas vaya realmente a calmarse. Todos deseamos eso, todos necesitamos tiempo, ¿sí? Desde la parte científica, que se necesita hacer nuevos análisis y cálculos, la parte social, que necesita organizarse, los medios también, las autoridades también, pero estamos en una situación donde nuestro alcance de vista de lo que puede pasar no está más allá de un par de semanas. Entonces, eso tenemos que tener muy conscientes. La preparación debe ser, si somos suficientemente prudentes, debe ser desde ayer. Desde el 2015 probablemente. Sí. ¿Qué se debería hacer? Esa era mi siguiente pregunta. Se habla mucho de obras de mitigación. Varias autoridades han mencionado incluso que la actividad minera que se desarrolla en los alrededores del volcán Cotopaxi hacia el sur permitiría aglutinar el ajar en estas minas que existen en la zona norte del cantón Latacunga. ¿Qué tan cierto es que lo que existe nos va a ayudar? ¿Qué debería hacerse y desde cuándo? Bueno, para decir que se puede acumular ahí el material que bajaría, digamos, de los lajares, para poder afirmar de que existe esa capacidad de retención, tiene que haber estudios que lo prueben. Todo lo demás es especulación. Entonces, mientras no haya estudios firmes de que es posible una X obra de mitigación, si cualquiera que se le ocurra, tiene que haber estudios que realmente lo demuestren. Y como es tan importante, como estamos jugando con la vida de la gente, esos estudios tienen que ser públicos, los datos tienen que ser disponibles, ¿sí? No es simplemente de conjeturar. Pero como evidencia, estamos hablando de que el flujo que vendría podría tener entre 60 y 80 millones de metros cúbicos. Y no solamente se lo estima por su tamaño, ¿sí? Lo que vendría hacia la Tacunga, que es un tamaño importante. Lo de la Josefina que conversábamos un poco antes, estábamos hablando de la parte de los sólidos, sería unos 20 millones de metros cúbicos la parte de los sólidos y unos 200 millones la parte de agua, ¿no? Entonces, esa es la proyección. No, eso es lo que pasó en la Josefina. Sí. Pero lo que pasaría aquí, estaríamos hablando de una mezcla de 60 a 80 millones de metros cúbicos, solo el agua. De ahí va arrastrando e incorporando el resto de materiales, ¿sí? Y en ese caso no es solamente tomar en cuenta el volumen, porque claro, si es que se trata del volumen, yo lo puedo poner aquí en esta mina, lo puedo poner aquí en este valle, lo puedo poner acá en esta otra parte, ¿ya? Pero hay que considerar que el volcán tiene 6.000 metros de altura, el relieve será de unos 3.000 metros siquiera de bajada,
Entonces, la energía que tiene todo el volumen de la parte de arriba en descender 3.000 metros de altura, la energía que se convierte, toda esa energía potencial, que se convierte en movimiento, de energía cinética hacia abajo, llega abajo con una gran energía, con una gran capacidad de impacto. Entonces, es muy probable que se formen lahares fácilmente de 10 metros de altura, por ejemplo, ¿ya? Eso hay que revisar bien las simulaciones, pero estamos hablando de más de 3 pisos de una casa, ¿no? Para tener una idea, una dimensión. Una idea. Solamente el frente, digamos, de este lahar. Y con velocidad, con capacidad de impacto, a cualquier estructura que ya sea diseñada ahí o que se ponga en el camino con capacidad de impacto. Si esta estructura no resiste, se incorpora y genera, digamos, un flujo más grande, ¿sí? Entonces, en realidad, todos estos estudios que se proponen deben ser seriamente respaldados. Han pasado muchos años, y si existieran realmente ya hace rato que hubieran aparecido y discutido y mejorados. Si es que fuera ese el caso, sería el primero. El Instituto Geofísico no se opone a obras. El Instituto Geofísico se opone a mala información. Tiene que haber en realidad buena información, bien verificada, con estudios bien serios antes de poder ser utilizado, digamos, como una herramienta para proteger a la gente. Ingeniero, se dice también en el comentario popular, lo han manifestado algunos profesionales de nuestra ciudad, que en la actualidad el volcán Cotopaxi no tiene la misma cantidad de hielo que tuvo en la última erupción y que por tanto ese podría ser un factor, un indicador para que el nivel de lahar sea menor al último registrado en la última erupción. Usted nos menciona que estamos hablando de entre 60 y 80 millones de metros cúbicos. De hielo. Que es el deshielo de una posible erupción en la actualidad. Solamente para el lado de la Tacunga. Solamente para el lado de la Tacunga. Sí. Quizá existe un dato referencial de cuántos millones de metros cúbicos se registraron en el lahar que afectó a la Tacunga en la última erupción. No le tengo aquí, pero sí debe estar porque está dimensionado, digamos, hasta dónde alcanzó. Sí está dimensionado eso. Quien conoce bien eso es Patricia Motes. ¿Que sería mayor o menor de lo actual? A ver, primero respecto a lo primero que usted decía, sí es cierto que ha disminuido la cantidad de hielo, digamos, pero posiblemente un 25-30%, pero lo que le queda todavía está en la parte más alta. Es decir, lo que se ha deshielado son las capas más delgadas que se depositan en la parte baja del volcán. ¿Sí? Entonces, claro, si eso, digamos, se ha perdido por cambio climático o por todos estos temas, ¿no? Y podría ser un poco menor si es que la erupción es del mismo tamaño. Si es que es un poco más grande la erupción, que significa que va a exhalar el volcán mayor cantidad de magma fragmentado, de flujos piroclásticos, entonces todo ese material se incorpora y se suma a lo que existe actualmente en el glaciar. Es un glaciar actualmente de unos 10 a 11 kilómetros cuadrados, eso representa cerca de unos 400 millones de metros cúbicos solo el glaciar, sin considerar el material que se incorporaría ni en el camino, porque va arrastrando también lo del camino, ni lo que se incorpora del flujo piroclástico. Ingeniero, se ha hablado de escenarios y para ello es importante que como ciudadanos que vivimos en las faldas de un volcán, conozcamos cuáles son los escenarios, qué niveles existen en los escenarios y cuáles podrían ser los efectos de cada uno de estos escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo miden ustedes? ¿Será una erupción baja o será una erupción muy alta, catastrófica quizá? ¿Cómo se hace esa medición? Nosotros nos basamos en un índice que se conoce como índice de explosividad volcánica. Es utilizado a nivel mundial eso, ¿no? O sea, es índice de explosividad volcánica. BEI, ¿no? Entonces, este índice es muy utilizado a nivel mundial, es un estándar, digamos, a nivel mundial para medir el tamaño de las erupciones. Y para tener una idea, una comparación, en 2006, en la erupción del Tungurahua, hubo dos erupciones importantes, la de julio y la de agosto. ¿Sí? La de julio
fue de tamaño BI2, es decir, una escala de 2 en este índice, ¿no? Produjo algunos flujos piroclásticos no muy grandes, pero que bajaron por algunas quebradas del lado occidental del volcán. Y al mes siguiente, en el mes de agosto, se produce una BI3, que es una erupción mucho más grande. Y para aquellos que recuerdan, la erupción del Tungurahua había barrido todo el flanco desde el lado noroccidental hasta el lado suroccidental. Los flujos piroclásticos bajaron y taponaron los ríos, ¿sí? Se taponó el Chambo, o sea, se llenó de ceniza, etc. Y para tener otra dimensión de la escala de una BI4, que sería la tipo 1877, fue la del Reventador en el 2002. Esa es una erupción BI4 y eso es, digamos, mucho más potente que la del más fuerte del Tungurahua. Entonces, o una BI3 grande o una BI4 podría haber sido la erupción de 1877, ¿no? Que es la que nosotros utilizamos como referencia. Sí. Entonces, en ese sentido, los escenarios. Si el escenario es una BI2 para Cotopaxi, es decir, julio del Tungurahua, julio 2006, sería muy favorable, porque en realidad esa erupción produjo flujos piroclásticos que no invadieron todos los flancos del volcán, sino que flujos piroclásticos no muy grandes que derretirían parte del glaciar, y eso daría la ventaja de que la siguiente erupción ya tenga menos glaciar. Podrían producirse varias erupciones BI2 antes de la más potente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería una posibilidad que podría ocurrir. Puede ocurrir también, eso ha ocurrido, digamos, no eso exactamente, pero emisiones como las que estamos viendo ahora, antes de la erupción más grande, en el 60% de ocasiones de las erupciones que ha tenido Cotopaxi. Pero también ha ocurrido erupciones muy potentes, o sea, sin mayores premonitores, ¿no? Entonces ese es, digamos, el peor escenario, que tengamos directamente una erupción muy fuerte. Se ha mencionado que el volcán Cotopaxi es uno de los más monitoreados del país y probablemente del continente. ¿Cómo se monitorea al volcán en la actualidad? Bueno, nosotros tenemos muchísimas estaciones de diferentes tipos ahí. Y la razón de ello es porque necesitamos información de diferente tipo para ver el más mínimo detalle de lo que está ocurriendo en el volcán. ¿Qué nomás utilizamos? Utilizamos estaciones sísmicas que tienen la capacidad de observar la vibración interna del volcán. Todos estos equipos uno lo tiene que ver como la extensión de nuestros ojos. Como seres humanos no podemos percibir más allá de cierto rango visual. No podemos escuchar más abajo de los 20 hercios, por ejemplo, ¿no? El rango auditivo, pero nuestros equipos pueden escucharle al volcán que suena y hacer sonidos más en ese rango. Eso es el tremor. Eso es en la parte acústica. Igual en el tremor nosotros no lo sentimos, ¿sí? Pero cuando ustedes ven nuestras pantallas, está vibrando, se ve que está vibrando. Eso es porque lo detectan los equipos. Si usted va y se para ahí, se queda quieto un rato, no va a sentir nada, de momento. En una erupción importante posiblemente sí lo sienta. Si ya lo llegamos a sentir sin necesidad de equipos, es que lo que viene es algo realmente grande, ¿no? O sea, posiblemente es algo muy grande. Entonces, tenemos estaciones sísmicas, estaciones de infrasonido, cámaras directas, como estar viendo 24 horas televisión, dispuestas, muchas, serán creo unas 10 cámaras o más tal vez visuales, del rango visual. También cámaras térmicas que pueden ver a la altura del cráter y las emisiones, los cambios de temperatura. Hemos reportado brillo en el cráter es debido a que tenemos estas cámaras térmicas, ¿no? Utilizamos también sensores de GPS, es como el teléfono, ¿no? El GPS ubica, nos da la localización. Cuando cogemos el Waze para irnos de un lado a otro, lo que estamos haciendo es leyendo los satélites. Entonces, a veces, durante las noches despejadas, es posible observar una luz o brillo en el cráter del volcán Cotopaxi. Este fenómeno se debe a la emisión de gases y ceniza muy calientes y ocurre únicamente cuando el volcán está en erupción. Es lo que se ha visto. ¿Hubo en algún momento aquí unos ejemplos para el proceso eruptivo de 2022-2023? Había detectado una especie de desnivel que superó los 5 milímetros.
De igual manera, podemos ver un ejemplo para el proceso del 2015, donde el brillo y, en consecuencia, la erupción era más intensa que ahora. A inflar. Un poco, sí. ¿La medida era correcta, 5 milímetros? Llega a 5 centímetros, bueno, depende del tipo de equipo que estén utilizando. 5 centímetros para un volcán es bastante. Y depende también la comparación. Si comparo con lo que es ahorita, con lo que pasó hace un año, o lo que es esos 5 centímetros respecto a 6 meses o 3 meses, lo que sea. Entonces, es comparado a un año atrás con imágenes satelitales, ¿no? Entonces, estas imágenes satelitales y nuestros sensores en tierra confirman que existe deformación en el flanco occidental, y esa deformación se da solamente por una intrusión, por una penetración de un cuerpo de magma adentro que empuja la corteza terrestre y empuja... No es agua que está entrando al cráter y que se está evaporando. No. Si fuera así, ya eso ha pasado durante décadas, años atrás, ¿no es cierto? Y no hemos visto esta reacción del volcán con otros inviernos. Sí. ¿Por qué existe esta no concordancia de la información y de lo que sucede entre un científico o un grupo de científicos y el equipo técnico del instituto? La información que nos parece menos confiable, digamos, si usted se refiere a la información de este profesor de la ESPE, ¿sí? En este caso, por ejemplo, él no se basa en observaciones directas, y bien podría utilizar nuestra misma información, pero sin embargo la descarta. Por ejemplo, sostiene hipótesis a las que no renuncia, como que se trata de un efecto hidrotermal, ¿sí? Cuando hay suficiente información, cualquier científico serio le va a decir, mire, si usted está observando SO2 en estos niveles que está observando deformación y ya tiene la ceniza y se ven los cristales juveniles sin ningún desgaste por efecto climático, digamos, por el ambiente. Entonces, sí, se trata de un magma nuevo. Ahora, nuestra responsabilidad es dar la información de acuerdo a nuestros criterios. ¿Por qué existe discrepancia? ¿Por qué sostienen otras personas su imaginario, digamos? Es porque, de algún modo, desde mi punto de vista ya personal, es porque no se está haciendo ciencia. Ahí en esos lados no se está haciendo ciencia. Un buen científico se rinde frente a la evidencia, ¿ya? Y si es que esos datos contradicen, hay un filósofo del siglo XX, Karl Popper, que dice que la ciencia se basa en la falsación, es decir, si yo tengo una hipótesis, tiene que ser refutable. Sí, es decir, yo formulo mi hipótesis, está saliendo agua del gas, pero tengo que decir bajo qué condiciones eso ya deja de serlo para ser científico. Eso no lo ha dicho. El momento que aparece, por ejemplo, magma, el momento que aparece ceniza fresca, debe decir, no, esta hipótesis no es correcta, ¿sí? Entonces, al parecer tampoco puede identificar correctamente la ceniza de magma juvenil. De lo que he escuchado yo en algunas de sus declaraciones, habla de que tienen que aparecer en formas esféricas. No hay esferitas en el magma juvenil. Estamos hablando de un proceso de ruptura del magma que produce siempre aristas y los fragmentos, por eso se produce fragmentos muy finos de décimas de milímetro, ¿sí? Y que nosotros le llamamos ceniza. Hasta un tamaño de 2 milímetros le llamamos ceniza, ¿no? Pero en realidad son fragmentos, pedazos muy irregulares de roca y que pueden venir tanto del magma antiguo, ¿sí?, como del magma nuevo. ¿Cómo se diferencia? Es por el desgaste que tiene estos cristales. Entonces hay que hacer un análisis del desgaste y ese análisis no lo hace. Entonces, si es que construye un imaginario, ¿sí?, y todas las demás evidencias que están en contra de su hipótesis simplemente las descarta, no se trata de un científico. Eso es lo que antiguamente se conocía como un pseudocientífico. Está haciendo pseudociencia. Nosotros nos limitamos a mantener nuestro estándar de acuerdo a las condiciones como actualmente se hace ciencia. Ingeniero, ¿considera usted que ha sido un error de algunas autoridades locales en priorizar los criterios emitidos por Teófilo Tulqueredis y no los informes que emite el Instituto Geofísico?
Y yo creo que es un error comprensible en la medida que, como a cualquier ser humano, parecerían convincentes las ideas que nos dicen veo humo blanco y se trata solo de agua. Es que claro, nosotros estamos muy acostumbrados a observar y a juzgar con nuestros ojos únicamente, pero para eso está en la extensión de nuestros ojos, los equipos, los microscopios, los análisis que se hacen, los satélites. Y claro, tener esa costumbre, esa cultura, esa educación de evaluar y la información requiere un proceso que es un proceso cultural en el que todos vamos aprendiendo, ¿no? ¿Por qué surgen estos personajes, digamos, que desinforman? En muchos ambientes se ha dado y se sigue dando a lo largo de la historia de la humanidad, pero tenemos que aprender a manejar eso. Actualmente corremos un altísimo riesgo con las redes sociales. Hay muchísima información que sabemos que es ficticia y tenemos que empezar a aprender a discriminar desde muy pequeños en las escuelas. ¿Qué les estarán enseñando para aprender a discriminar información confiable de la que no es? ¿Sí? Entonces, son retos a los que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? Y claro, yo entiendo a las autoridades que puedan haberse convencido en algún momento de algún plan de mitigación o que el volcán en realidad no está haciendo nada, o que tenemos 2 años, o que es un proceso hidrotermal, o que lo mejor es hacer represas, aunque sabemos que eso acumula energía y posible daño también, ¿sí? Entonces, es muy fácil tal vez conversar con ciertos argumentos y sí necesitamos ir un poco más allá. Si no creen que es suficiente lo del Instituto Geofísico, nuestra información es pública, sométanle a evaluación a un agente externo, a cualquier institución externa. Hay la Vida, por ejemplo, de los Estados Unidos, que hace análisis también. Nuestra información es pública, está ahí, se la puede acoger y analizar. Pero es lo mejor que podemos hacer, es informar de la mejor manera a la gente. Y yo estoy aquí en parte por eso, porque me interesa, digamos, que la ciudadanía tenga, digamos, la información más correcta posible, ¿no? Por ello, queremos agradecerle por su deferencia, comprometerlo también que en la posibilidad, en la medida de lo posible, en su próxima visita a la ciudad de Latacunga, nos pueda visitar nuevamente para poder compartir información actualizada de lo que está ocurriendo respecto del volcán Cotopaxi. Tengo varias preguntas que nos están llegando a través de nuestras distintas transmisiones, de nuestros canales en internet. No quisiera concluir esta entrevista sin absolver algunas de ellas que me parecen muy valiosas. Por ejemplo, cuando hablamos del ajar que podría llegar a la ciudad de Latacunga, ¿qué diferencia en su composición existiría entre el ajar de 1877 y el ajar que podría registrarse en este nuevo proceso eruptivo? Esto porque se menciona, sobre todo, que en el sector norte de Latacunga, en el sector de Lazo, existen industrias, existe ya un desarrollo urbanístico y de vivienda muy considerable, que quizá esa infraestructura son elementos que no existían en 1877. ¿Qué podría ocasionar ese tipo de nuevos elementos? Se incorporarían al flujo, en realidad. Tiene suficiente energía como para destruir las viviendas, ¿sí? Entonces eso lo que se hace es incorporarse esos desechos al flujo. Si es que los historiadores, o sea, desde el punto de vista geológico, ¿qué es lo que se hace actualmente? Se va y se mira en campo y ahí están los desechos, por ejemplo, de poblaciones antiguas, si se tiene suerte y se puede encontrar. A lo mejor en el futuro van a venir a encontrar un pedazo de hierro, la gata de un carro ahí o lo que sea, ¿sí? O sea, que ha sido producto finalmente mezclado con el ajar. Entonces, finalmente se va a incorporar todo eso de ahí, pero... ¿Lo que lo haría más denso o más peligroso? El ajar en sí mismo, antiguamente lo llamaban un aluvión, es muy parecido a un aluvión, ¿sí? A los aluviones que hemos tenido en Quito, por ejemplo, en el sector de la Gasca, ¿no? Básicamente es un lodo con rocas, y este lodo, digamos, tiende a comportarse dinámicamente, internamente, de una manera que se consolida en cierta parte del proceso por la energía que está recibiendo. Es lo que se conoce como un fluido no newtoniano, digamos, por parte de los científicos, ¿no? Y eso es muy, muy difícil generalmente transporta mucha energía. Por sí mismo tiene la capacidad de transportar mucha energía.
si usted se pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que llegó la roca de la Chintilosa? ¿Cómo se le llama esta, la más grande? ¿La Chilintosa? Chilintosa, la Chilintosa ya, ¿no? Usted no ve un cráter alrededor, no fue por caída, no es un impacto de caída. Eso fue arrastrado por el ajar. Y para que se haya arrastrado, debe haber tenido la fuerza suficiente para subirla. Imagínese usted la fuerza que tiene el lodo, que está formado de capacidad de arrastre que tiene. Entonces, ese es un dato muy importante porque hemos crecido con la idea de que la Chilintosa voló desde el cráter hasta donde se encuentra este momento en la parroquia Mulaló. Un hueco enorme, ¿no es cierto? Pero si es que hubiese sido caída, claro, por impacto. Exactamente, y no es así, ¿sí? Entonces fue arrastrada por un lodo con la capacidad de soportarla, con la energía suficiente para arrastrarla. ¿Usted cree que aguantaría una casa? Entonces una casa no va a aguantar el impacto de un flujo de esta naturaleza y se va a incorporar ese material. Entonces, desde el punto de vista natural, el ajar va a ser muy similar. Va a depender de la cantidad, obviamente, de glaciar que se derrita, va a depender de la intensidad de la erupción, como le decía. Si es una BI2, sería muy bueno que sean varias para que no dañe mucho, digamos, y el ajar sea pequeño y tal vez las viviendas sobre que están en el paso sean menos dañadas, ¿ya? Pero en un caso, en 1877, sería, digamos, similar. Tengo otra pregunta de quienes nos observan en este momento. Por favor, ¿cuál sería su criterio respecto de los sistemas de alerta temprana? ¿Funcionan o no? ¿Y cómo sería el uso responsable de este tipo de alertas? Ya, no estoy yo, digamos, al tanto de cómo está el sistema de alerta temprana. Eso le corresponde al Servicio de Gestión de Riesgos, sí, ¿no? Correcto. Pero yo ahí me haría algunas preguntas como ciudadano. A ver, 3 de la mañana, el volcán erupciona. No me muevo de la cama si no escucho las sirenas. Solo cuando escuche las sirenas, aunque la casa esté temblando, aunque se escuchen rayos o lo que sea de la erupción, sin embargo digo, no, las sirenas no están sonando. Entonces, tenemos que preguntarnos, es por nuestra preparación. Las sirenas van a sonar efectivamente cuando ya se tenga evidencias posiblemente del paso de un ajar. Diga usted, pasó por alguna de las estaciones y tenemos evidencia o sospecha razonable del paso de un ajar, porque también podemos equivocarnos en esa evaluación, pero es preferible, digamos, alertar a tiempo a no alertar, ¿sí? Entonces podemos decir, ok, sospechamos del descenso de un lajar, suenan las sirenas. Entonces, en ese caso, la ciudadanía decide salir ese rato o decide salir antes, ¿sí? Porque el volcán, en el caso de una erupción grande, va a dar señales. O sea, de hecho las dio. O sea, en 1877 usted va a ver los relatos y la gente describe. El relato dice que amaneció y todo seguía oscuro. Y deben haberlo sentido. Bueno, aquí la Tacunga está un poco más lejos, pero las poblaciones más cercanas seguro sintieron la vibración del edificio volcánico. Y hay esos relatos. Entonces, si es que pasa todas esas cosas, ¿queremos sirenas? Entonces, por eso es que yo le comentaba en algún momento, lo más importante es la autoorganización. O sea, depende de dónde estemos. Posiblemente estoy en una zona donde no tengo que moverme y no tengo que salir, porque si salgo estorbo al que está realmente necesitando desplazarse, ¿sí? Por el susto cojo el carro y me voy no sé a dónde miré, pues al sur, al este. O sea, entonces, más bien la forma de prepararse en realidad no es solamente de la gente que se encuentra en las zonas con potencial de impacto. Influencia. Estamos hablando de que toda la población tiene que prepararse con alimentos no perecibles, con agua, ¿sí? Y de esas cosas, inclusive para ayudar a los que necesitan, no solo para ellos individualmente. Entonces, eso hace falta. Es una tarea grande, una responsabilidad enorme la que tenemos que asumir como ciudadanos para preservar nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Y para ello es importante que obtengamos información de las instituciones oficiales del Estado que trabajan en este tema, que manejan el sistema de monitoreo, que estudian los datos, que tienen la información. Probablemente en estas últimas semanas o meses nos hemos dejado llevar
Primero por el temor, luego por la desinformación y luego confiando en aquellas palabras que nos dan esperanza de que algo no va a ocurrir cuando científicamente podemos ver que los datos nos dicen otra cosa. Nadie quiere, nadie desea que el coloso erupcione, pero nadie puede evitarlo tampoco. Y para ello debemos prepararnos. Quiero reiterarle el agradecimiento especial al ingeniero Pablo Palacios, investigador del Instituto Geofísico, que nos ha brindado esta entrevista. Nos ha faltado mucho tiempo, se nos quedan muchas inquietudes pendientes. Por ello, nuestra invitación reiterada para que en una próxima visita a la ciudad de Latacunga pueda acompañarnos para continuar analizando los datos que también van cambiando día con día. Probablemente en nuestra próxima entrevista tengamos que hablar, ojalá, de una disminución de la actividad del volcán u probablemente de un incremento en su actividad. En la parte final, no quisiera concluir esta entrevista sin pedirle su mensaje principalmente a las autoridades del Cantón Latacunga, del Cantón Salcedo, de la provincia de Cotopaxi, las zonas determinadas como de mayor influencia. O sea, a las autoridades es momento de organizarse de una manera unida, digamos, ¿sí? No se puede estar discrepando que uno dice una cosa, otro otra cosa. Tiene que llegarse realmente a un consenso y tiene que basarse en la información más confiable. Hay muchísimo en juego y son estas autoridades las responsables de lo que se haga o deje de hacer. Tienen mucha influencia estas autoridades sobre la población y la población tiene que ser orientada de la mejor manera posible. ¿Qué sería más importante priorizar por parte de las autoridades de este momento? ¿La construcción de obras de mitigación en las faldas del volcán o la reubicación de aquellas familias que construyeron en una zona de influencia, de alta influencia, en las riberas del río por una inobservancia de las autoridades? Eso tienen que discutirlo realmente entre la misma población y las autoridades mismas. Hay muchas acciones que las puede tomar una persona individual, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo arriendo y vivo en zona de peligro, voy y arriendo en otro lugar. Eso lo puede hacer tranquilamente sin que ninguna autoridad le diga, vea, usted ya deje de estar aquí, pásese allá, ¿no es cierto? Pero para los que tienen viviendas propias, por ejemplo, para los que están en esas zonas, hay muchas preguntas que están de por medio. Si yo tuviera mi casa ahí, por ejemplo, dijera, bueno, y ahora sí, ok, de acuerdo, si tengo que salir ya en un momento de peligro, voy a coger y salir. Tengo que saber a dónde voy a salir, qué tiempo voy a estar afuera. Si usted ve históricamente, estas erupciones han durado años. El proceso eruptivo mismo ha durado años, 2 años, 3 años, lo que sea. Sí, el Tungurahua duró 17 años. Entonces, no son procesos tan simples, no es como un terremoto, viene, ocurrió el terremoto y bueno, ya a reconstruir, a construir mejor, etcétera, sino que son procesos más lentos y que va a implicar tomar una serie de medidas. ¿Se quiere dejar esa zona ahí sin utilizar o se quiere utilizar hasta la siguiente erupción? No sé. O sea, ¿cuál va a ser el mensaje también que lo vamos a dejar a las generaciones que vengan 100 años más tarde, ¿cierto? Entonces, sí, hay que organizarse en las cosas que podemos hacer inmediatamente. Yo diría que lo urgente son las acciones pequeñas, inmediatas de organización. O sea, porque si es que pensamos, por ejemplo, en construir obras, pueda que no exista ningún tiempo para tales obras. Primero, esas obras tienen que ser muy bien estudiadas y validadas. Si no hay esa validación, es jugar a la lotería. Como se lo hizo con la construcción del nuevo Hospital General de Latacunga, a escasos metros de la fuente fluvial que tendría la mayor influencia en el caso de una erupción del volcán Cotopaxi. Ingeniero, reiterarle nuestro agradecimiento por su frontalidad, por aclarar muchas de las dudas que tenemos en la actualidad en el colectivo, en la ciudadanía, valorar mucho las palabras, las recomendaciones que usted nos ha brindado como ciudadanos a las autoridades y a las instituciones y reiterar la confianza, la fe en Dios puede mover montañas, pero esas montañas también pueden hacernos mover por la inobservancia que tenemos a sus señales. Esperamos entonces que este diálogo, esta conversación haya sido
de interés y sobre todo de utilidad. Ingeniero, gracias por su presencia. Estamos para servirles, ¿no? A nombre de Rodrigo Bisuete, nuestro director general, y del mío propio, queremos agradecerles por su sintonía. Los invitamos a continuar en nuestra señal las 24 horas del día con la información y la música favorita en Fede Cotopaxi Radio Online. Hasta la próxima. La Federación Deportiva de Cotopaxi presentó su espacio Chasqui TV. Lo esperamos para conocer más novedades del trabajo de nuestros atletas y nuestra federación.